Buenos días. Hoy iniciamos nuestras entrevistas o reiniciamos nuestras entrevistas con exalumnas que tienen algo lindo que contarnos. En este caso, cuento con María Elsa Ponsmuso Díaz. María Elsa es exalumna de la promoción Sofiano 1973. Luego que dejó el colegio, bueno, se dedicó a muchas cosas, pero entre las cosas que hizo en su educación, ha estado ser candidata a doctora a la Universidad de Sevilla en España, acreditación de reconocimiento de la suficiencia investigadora, estudios doctorales de la Universidad de Sevilla, España, maestra en educación con mención en informática y tecnología educativa de la Universidad San Martín de Porres, catedrática ordinaria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE desde agosto de 1980 a la fecha. Ha enseñado también en otras universidades. Es coordinadora del UNIFE en 2 ocasiones y actualmente es asesora académica de las actividades estudiantiles. No solamente se ha dedicado a la docencia. María Elsa también ha hecho bastantes publicaciones, entre otras, un libro de consultas sobre historia del Perú ilustrada para niños, de Editorial Bruño, en julio del 2019 en Lima, tanto en físico como en virtual. Es autora del blog Gustavo Pons Muso, historiador y profesor del Perú, gustavoponsmuso.com.pe. Es autora del prólogo al libro Morro de Arica de Luis Enrique Camp. La, la Estrategia Militar de Don José de San Martín, página web en la UNIFE, semestre académico del 2012, segundo semestre. Una aproximación a la vida y obra de Gustavo Pons Muso en Lima en marzo del 2009. Texto elaborado para la exposición Homenaje a Gustavo Pons Muso, organizado por el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, con ocasión del primer aniversario de su fallecimiento. Es coautora del libro Enciclopedia de Historia del Perú para Niños, escrito conjuntamente con el doctor Gustavo Pons Muso en 2006, último libro escrito con su padre y por su padre. Ha Ujú. dado varios discursos de orden y otros discursos como cuando en representación de su madre, Aurea Díaz Burga de Ponsmuso, y su familia en el Congreso de la República del Perú, al haberle conferido dicho congreso a su padre, Gustavo Ponsmuso, póstumamente, la medalla de honor del Congreso de la República del Perú en el grado de gran oficial. En agosto pasado, en la ciudad de Tacna, durante la ceremonia de aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, ha recibido 3 importantes reconocimientos, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, por su trayectoria profesional y como heredera del legado familiar de su abuelo, don Bartolomé Pons Sayeres, y de su padre, doctor Gustavo Pons Muso. Esto es solamente el resumito. Hay bastante más, porque cuando hemos estado conversando con María Elsa, te digo el cita, Marí, ¿cómo te Sí, dicen? te digo Marcelita también. Ya, El cita, ya cuando que hemos estado conversando con el cita, la información que ella tiene de su desarrollo profesional es enorme. Buenos días, el cita. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y ser tan generosa con nosotros porque sé que eres una persona muy ocupada. buenos días, Marcelita, y a todas las personas que verán esta, ese video. Y te agradezco porque para mí, lo hemos comentado, es muy gratificante siempre y es una responsabilidad decir sí al Sagrado Corazón, siempre. Entonces, pues estoy a disposición y con toda humildad, ciertamente, eh, agradezco esta entrevista, esta comunicación que tenemos. Sí, muchas gracias. Mira, la conversación va a ser larga porque realmente tienes mucho para contarnos, ¿no? Pero voy a comenzar por el inicio, ¿ya? Tú terminas el colegio, enamorada de la historia, me imagino, porque si no, no te hubieras dedicado por ese camino, pero además traías un legado, ¿no es cierto?, de tu familia sobre la historia del Perú, que muchos de nosotros hemos estudiado gracias a los libros de tu papá. Entonces, y que hemos conocido gracias a los libros de tu papá, porque hemos estado estudiando en el colegio en esos libros, ¿no? ¿Cómo ha sido ese desarrollo tuyo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por dónde fuiste? Un poco para ubicarnos en tu historia personal. Sí, bueno, yo debo confesar también que decidí mi vocación por la historia a los 12 años. Yo Ah, veía a mi padre, 12 años, a los 12 años, y dudé al final, en diciembre de los 12 años, porque nació mi hermanito Jaimito Pons Muso Díaz, como le gustaba que le decían que era un niño dulcísimo, un niño down. Entonces dudé entre educación especial e historia, pero bueno, más pudo la vocación, pero igual me dediqué a mi hermano, a ayudar a mi madre, etcétera, ¿no? Entonces yo desde chica en realidad he tenido esa vocación, porque, bueno, nosotros hemos sido una familia muy feliz, mis padres buenos,
hemos sido 7 hermanos. El mayor Gustavo falleció, bueno, mi padre falleció el 6 de febrero del 2008. Los debutamos el 7, el día de mi cumpleaños. Mi hermano mayor, Imagínate. sí, y mi hermano mayor falleció en el 2016 cuando mi padre cumplió el centenario de su nacimiento. Y mi hermanito Jaimito Pons Muso Díaz murió el diciembre del 2019 a los 3 meses de mi madre. Entonces, y ciertamente en este texto que yo he mencionado ahí, que preparé para, lo financiamos con mis hermanos y que preparé para eh, esta exposición del museo, la vida de mi padre siempre estaba marcada también por fechas históricas, ¿no? Fechas históricas también siempre. Y entonces, bueno, pero contestando también a tu pregunta, te diré que siempre veía a mi padre escribir. Escribir, estar en su escritorio. Todas las noches escribía, escuchando música clásica. Amaba la música clásica, igual que mi madre. A mí también me gusta mucho. Escribía hurgando en su inteligencia, en su memoria, en sus fuentes, en sus libros. Y de repente, ¡pum!, paraba, borraba con su borrador o liquid, porque antes no había No, computador, claro. tenía su maquinita y después su máquina que me prestó, que a mí me daba también mi máquina. Y entonces, eh, recuerdo siempre eso. Lo veía siempre escribir, se acostaba tarde, se levantaba temprano. Y cuando yo regresaba del colegio, regresaba contenta, pues, ¿no? Porque yo era muy feliz en el Sofiano. Regresaba, o cuando regresaba de estudiar en la universidad, eh, subía las escaleras a su biblioteca y me sentaba en un sillón, en el brazo de un sillón, al lado suyo en su escritorio. Y me preguntaba muy amable, muy cariñoso, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Y entonces yo le decía, bueno, he aprendido esta historia con mis buenas profesoras, porque he tenido unas profesoras excelentes. Yo aprendí mucho a exponer, a disertar, etcétera, de mi padre, viéndolo. Era un deleite. Pero también de mis maestras, Silvia Montalvo, Claro. Caro Castro, Meche Ugaz. Meche, claro que sí. Meche Ugaz, que todavía yo me comunico con ella, aunque hace tiempo que no la llamo, pero las recuerdo siempre, eran unas grandes maestras y todo esto yo aprendía. Tú no te vas dando cuenta, pero vas aprendiendo. Va dentro de ti, ¿no? Es algo espiritual, ¿no? Y también me acuerdo en las sobremesas, ya en la universidad, porque en el colegio no podía, las sobremesas en mi casa con mi papá y mi mamá, eh, cenábamos a las 10 de la noche, ¿no? Y ya esto, mis hermanos se habían casado, porque todos mis hermanos se han casado, mi hermana también, y yo me dedicaba a otras cosas. Entonces, las cenas eran a las 10 de la noche. Y sí, cenábamos a las 10 de la noche. Era una costumbre tan... Y a veces nos levantábamos a la 1 de la mañana, conversando. Por eso yo recuerdo siempre estas épocas porque yo fui muy feliz, aprendía tanto, pero no solamente cuestiones históricas, sino de la vida, del ejemplo de mis padres, de sus probabilidades, de su probidad, de la ética de mis padres, de su bondad. Ese legado es imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, y también cuando iban amigos a la casa de mis padres, académicos o amigos, yo siempre estaba ahí. Era una salita abajo, le llamamos el bar, porque ahí eran las tertulias. Y yo siempre estaba ahí metida con los mayores. Y cuando yo intervenía, mi papá me decía, los mirones son de palo, me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, mi padre era un gran maestro, sí, era un gran maestro, y mi madre igual, cada uno en lo suyo, ¿no? Y bueno, termino, y mi padre, como gran sabio que era y gran maestro, siempre decía, ¿no? No hay país desarrollado con pueblo inculto, y el derecho a la educación condiciona otros derechos. Y también me decían una cosa que siempre la he seguido, haz siempre lo correcto, y mientras no tengas cola que te pisen, no te preocupes por nada. Bueno, y así he regido mi vida, ¿no? Y termino con esto, perdóname. Y en todo esto aprecié, reconocí y sentí su patriotismo, su amor por su familia, por Tana, por el Perú. Aprendí a amar a Tana, al Perú, escuchándolo. Y también en los viajes familiares que hacíamos. Hemos recorrido todo el Perú, menos bueno, hemos llegado hasta Junín, hasta la zona de Ocopa, en el carro.
Entonces mi padre nos enseñaba, nos explicaba todo el patrimonio arqueológico histórico. Era grandioso. Era era una enciclopedia caminando. Sí, sí, pero además, Qué suerte, ¿no? Qué lindo. además, la forma como te explicaba, era un hombre muy sencillo en su explicación y muy didáctico. Él Como me, tiene que ser. Los inteligentes explican así, hija. él, Yo aprendí eso. El inteligente explica fácil. sí, Marcelita, él me decía, en tus clases tú no tienes que demostrar que sabes, porque yo he estudiado y sigues leyendo, yo te veo, bueno, en tu biblioteca, guau. Siempre tiene que ser didáctica, ay, tiene que ser didáctica, sencilla, eh, porque la gente necesita aprender la historia. Y bueno, ya sabemos que por qué la gente necesita aprender historia. Lo que pasa es que lo que tienen que aprender, no, en fin, bueno. Esa es otra conversación. Sí, sí, ¿no? Sí, 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 Y has hablado bien lindo de las maestras del colegio, ¿no? Y las maestras incluyen a las religiosas, me imagino. por supuesto. ¿No? Ese entorno del colegio, ¿cómo te ayudó a ti a ser luego la profesional que has sido? ¿No? ¿Qué fue lo que aprendiste ahí? ¿Qué reforzaste de tu casa? Porque muchas cosas vienen de la casa, pero uno las refuerza en el colegio. Sí, sí, De tus amigas incluso también, ¿no? ¿Cómo fue claro. esa experiencia de vida, digamos, dentro del colegio? Sí, yo, así es. Como tú has mencionado, tenemos un espacio vital, ¿no? Entonces, en ese espacio vital aprendí con mis padres queridos en el Sociano, que no hay mal que por bien no venga, y tener siempre mucha fe, ¿no? Cada uno va a tener sus propias experiencias de vida, lo recibimos en nuestros colegios con las religiosas, con las bases espirituales de Magdalena Sofía Barat, las bases espirituales, morales, pruebas de Magdalena Sofía. Y esta es una historia común, como tú lo habías mencionado, ¿no? Es una historia común. Eh, Varias veces en la UNICEF he dicho que la congregación no es solamente una congregación religiosa fundada por Magdalena Sofía, ¿no? Que es una mujer de convicciones, maestra por antonomasia, Así es. declara santa de nuestra iglesia, eh, pero además su sólida formación espiritual, que es lo que también han transmitido y siguen transmitiendo las religiosas, ¿no? Es una educación por la mujer, y también hoy día por los varones, porque están ahora y también en muchas instituciones. Yo creo que lo que aprendí en el colegio con las religiosas, con mis maestras, es doctrina, es reto, ¿no? Es oración, es espiritualidad. Por eso las egresadas de la institución, de las instituciones del Sagrado Corazón, Sí, claro, de todas. todas, y que hoy día siguen estudiando o que trabajamos en sus organizaciones, ¿no? Llevamos ese sello del Sagrado Corazón. A mí siempre me gusta decir eso porque tenemos un sello. Claro, una mística Así, alrededor del mundo, no acá, en el mundo. Es así una es, cosa ¿no? impresionante. Porque María Sofía es actual, está vigente, es ¿Qué tremendo. tal Trome, no? Imagínate que hace 2 siglos Claro, ella hablaba cosas que hoy son las cosas que son el día era una sí, es más visionaria, ¿no? grande. Es Sagrado Corazón, porque ella se inspiró en el Sagrado Corazón y, y en el Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que también ella pensaba, no sé, no he leído mucho sobre eso, pero yo creo que también ella tenía presente a su ángel de la guarda. Yo, aunque parezca un disparate, pero creo que sí. Yo creo mucho en el ángel de la guarda y en San Miguel Arcángel. No te fallan, no No, te, claro, no te fallan. Entonces, toda esta mixtura de espiritualidad lo llevas incólume acá, ¿no? Y es lo que te ha ayudado a vivir. Es así de sencillo. así es. Porque todo esto es bueno. Entonces, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, muchas veces para hacer lo correcto tienes problemas y graves, pero bueno, pues ¿qué vas a hacer? Los enfrentas. Porque es ¿Ves? lo correcto, porque es lo correcto y al final va a ganar. Al final es Claro, lo que va a primar, no claro, importa si tienes dificultades, al final lo que va a quedar es lo correcto. O sea que claro. Tú me preguntabas sobre el colegio, sobre mis amigas y sobre las así profesoras. es, sobre dicen todo ese ecosistema, porque eran profesoras Claro. religiosas, las amigas Y el personal también. también, la señora de la portería, ¿cómo se llamaba? Ahorita se me fue. Pero bueno, Las hermanitas que estaban ahí esto, también. ¿no? Realmente en el colegio yo he sido muy feliz con mis compañeras de trabajo, con mis docentes. Las maravillosas eran docentes religiosas, ¿no?
Ya te he hablado de Metsugas. Metsugas, me acuerdo que en la clase no, nos hacía leer libros enteros. Libros, Completos, así es. libros enteros, libros enteros. Por eso tenemos estas bibliotecas nosotros. Claro, claro. Yo tengo aquí 3 cuartos de biblioteca. Sí, Yo claro. también. No, porque son mi fuente de trabajo. Entonces, Metsugas, me acuerdo que en las clases me decía María Elsa Pons y Muso. Me ponía roja, roja, roja. La Meche. Mira, yo era bien tímida, ¿no? Pero bueno, la vida te va enseñando, te vas abriendo, etcétera, ¿no? O escuchar a hablar de historia, a Silvia Montalvo, a Charo Castro, como te digo, a Maruja Chirinos, que está en el cielo. Era un deleite escucharlas. Y teníamos nuestras propias bibliotecas, ¿te acuerdas de los salones? Claro, claro que Propias sí. bibliotecas, ¿no? Y también quiero recordar, bueno, la madre Raquel Montellano, que ya no es monja, ya no es religiosa, Nere Escobar, eh, ahorita se me fue el nombre, una que era argentina, que eran nuestras tutoras, ¿no? Y también recuerdo a la señora Isla Yamazaki, no sé si fue tu maestra en el gimnasio. No, Bueno, hacíamos mucho deporte en el colegio, jugábamos vóley, básquet, yo era bien deportista y también nadaba, me gusta mucho nadar. Y la señora Hilda me entrenó en disco, ¿no? En disco. Y gané primera de core en quinto de secundaria, en cuarto de secundaria, primera de core, primer puesto. Entonces la señora Hilda me entusiasmaba para pasar a la federación. Yo le digo, papás, la señora Hilda me ha hecho para ir a la federación a hacer disco. Estaban muy felices, pero me dijeron, ¿quieres hacer disco o estudiar en la universidad? Así que me callé, pues, ¿no? Me callé. cómo es la vida, ¿no? Cómo tenemos que elegir. ¿No? Porque ahora no eligen, ahora hacen las dos cosas y les da el tiempo para hacerlas. Sí, no, yo Pero, no. pero antes éramos más, más ubicadas en una sola actividad, ¿no? Y eso ahora felizmente ha cambiado un poco. Y Gracias a Dios, porque sí, perdón, finalmente quisiera mencionar, sin lugar a dudas, mencionar, agradecer y compartir con mis entrañables amigas de la PROM 73. Hemos cumplido ya 50 años y esta es una saca de la PROM y continuamos en contacto por WhatsApp, en reuniones, aunque yo de verdad no voy tanto a las reuniones porque, bueno, no puedo por el trabajo, por diferentes motivos, pero no lo hago con la continuidad que quisiera, pero las llevo siempre en mi corazón. Son parte de mi experiencia de vida y actual también. Además, son chicas, pues, porque son muy son las chicas de la clase, claro. vitales. O sea, somos vitales, en realidad. Eso hemos aprendido también de la vida. Solidarias, vitales, y forma parte de nuestro proceso vital. Bueno, no quiero hablar mucho porque sí, dime. No, pero sí, sí, las compañeras de clase son las hermanas que la vida nos pone en el camino, porque son hermanas también, no biológicas, pero sí hermanas de la vida, ¿no? Y Claro con que ellas has compartido los 12 años de formación más importantes de la vida de un ser humano. No, sí, no, no, no fueron poquitos, son 12 años que hemos compartido. claro que sí, ¿no? Son las que uno además escoge, ¿no? Así es. Y que las quiere, porque son buenas, solidarias, y son bien locas también, ¿ah? María Nelly, voy a mencionar a tres nomás, porque siempre en conjunto con las valores y todo, María Nelly Barrios, Ah, sí, claro. Chile y Chichi Gálvez, ¿no? Son, digamos, la entraña de todas las lideresas, ¿no? Pero yo siempre, a veces me apena no poder ir muchas cosas, o contestarles, tengo que agradecerles muchas cosas también, pero bueno, yo creo que ellas, y además son excelentes en todo lo que hacen, porque hacen cosas que yo no haría nunca, ¿no? Como repostería, no, 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 no sé, no cocinan, no preparan sus cosas. Bueno, cada uno con los dones que Dios te ha dado, pues. ¿No? No, claro, yo tampoco, yo también admiro eso y en los demás yo tampoco lo hago, no sé hacerlo, soy igual a cero, o Sí, multiplicada por cero, como quieran, ¿no? sí, Pero sí, yo creo que las compañeras de nuestra vida, que son unas segundas hermanas que tenemos, nos permiten ser como somos siempre, porque nos reunimos 50 años después y seguimos siendo las mismas que estábamos en el colegio.
No ha así, cambiado eso, no ha cambiado. sí, Eso es lo bonito. espontánea. O sea, la espontaneidad es algo que está ahí presente, ¿no? La espontaneidad, la espiritualidad, la vitalidad, las bromas, ¿no? Recordando cosas del colegio. Sí, no sé, las monjitas no sabían, o sí sabían, sabían todo. No se les va nada. Nos No, escapamos claro que sabían todo. escapamos a fumar arriba, en el esto que hay en el patio, ahí fumábamos. Bueno, y fue pocas veces, ¿ah? Ya no me pueden poner tarjeta roja, así que No te pueden poner deficiente, ni muy sí, deficiente, ni eso, mal. sí, no, una vez nomás que quedó regular y fue Una tremendo. tragedia. Oh, una tragedia, sí, una tragedia, ¿no? Pero con la madre Rosita Miranda, ¿no? Ella nos entregaba, clic, párate, clic, clic, siéntate, ¿no te acuerdas? La chasca, la Sí, chasca. la chasca, eso, ¿no? Sí, Es verdad, son historias, y no solamente como dijiste al inicio, hay una mística del Sagrado Corazón en todas nosotros, pero no solo acá, como te decía, también fuera de acá. ¿Por qué? Porque yo viví fuera 10 años y, ¿dónde, dónde? y viví en Madrid, estuve Hay que, viviendo lindo, y conocí mucha gente por trabajo, por no sé qué, y de repente tú encontrabas una determinada afinidad, ¿no? Rápida. Rápidamente coincidíamos, conversábamos, clic. Era el Sagrado Corazón de todas maneras. claro, sí, No me fallaba. Hace poquito empecé unas clases de tejido porque a mí me encanta tejer. ajá, Y se sienta conmigo una chica al costado, y ella estaba con su tejido y yo con el mío, o sea, ni siquiera ah, nos habíamos dicho más que hola. Y comenzamos a conversar, exalumna del Sagrado Corazón. ah, ya, Igual, es que coincides, no sé, es como si conversara el alma de las dos primero y después olvida la claro, conversación, ¿no? Pero hay así es, una mística, efectivamente, que es de la Santa Madre. Y eso es lo que quería relevar en esta conversación, que sí, la Santa Madre sí impuso algo en nuestro corazón, no que nos impuso a la fuerza, pero lo impuso y cuando conversas con todas las exalumnas te dicen lo mismo. Te así es, dicen, claro, desde el deber, ante todo el deber siempre, hasta claro, la Santa Madre, o sea, la forma de ver la vida, es muy lindo porque nos convierte en una familia numerosísima. así es. Además, hija del fuego, ¿no? Hija del Así es, fuego y levantó esta congregación en momentos tan difíciles e históricos en Francia. así es, así Entonces, esa es, es una mujer valiente, decidida. Y cuando la mujer no era era bastante relegada, y habían, estimo, pocas congregaciones religiosas. Entonces, ha marcado un hito también en la historia de la iglesia, ¿no? Y en la así historia, es. sí, Está en Roma ella. sí, claro que sí, en el Está en Vaticano. Roma, está su estatua ahí en la entrada de la iglesia, o sea, He es visto, no la precioso. conozco, pero he visto fotografías. Sí, sí, está en Roma, en la basílica, ahí está su estatua. Es Claro, preciosa. Entonces tú dices, oye, efectivamente ha sido una mujer de avanzada, con visión, porque en esa época a las mujeres no se les educaba, se les encerraba en una casa y salían de una casa a la siguiente sí, casadas con un marido que las tenía, y si no, estaban condenadas a la pobreza, a la tristeza, yo qué sé qué. sí, Y así es, ella dice, no, hasta por una voy a educar, así es, así es. hasta por una, ¿no? Así es. Pero además, con el tema de la educación y con el apoyo, o sea, mi padre siempre decía, mi padre decía también, ¿no? Que no sirve, que no viva para servir, no sirve para vivir. Y eso Así es, también lo decía María Sofía, o sea, el servicio, el servicio al otro es lo que debe primar. Yo he llevado siempre esto conmigo también, el servicio, no servirse, ¿no? Entonces, y se dedicó a la educación y a ver a los más necesitados, a hacer obras pías, a, a los ancianos también. Y qué importante es así eso, es. ¿no? Sí, ya me callo por eso. Sí. No, no, si la conversación es contigo, o sea, al contrario, queremos saber de ti. No. Elcita, tú has hecho muchos estudios, muchos, muchos. ¿Cuál dirías tú que fue el más difícil, el que tú, no más difícil, que fue más complejo, el de mayores desafíos que tuviste que hacer para llegar a donde estás en este conocimiento que tienes sobre la historia, ¿no? Porque eres una historiadora reconocida. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que todo esto es la sumatoria de todo el trabajo de mi vida, ¿no? Eh, de cada día, porque a mí me ha ayudado mucho la docencia, porque
tienes que leer, prepararte, ¿no? Bueno, ahora ya con más conocimientos, etcétera, pero lo más difícil para mí ha sido de verdad la tesis de maestría que hice hace un año, eso. Pero también unas investigaciones que estoy haciendo sobre la chilenización de Tana y Arica. Eh, es un tema bueno, me vas a preguntar por, Sí, 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 no, de todas maneras va. ¿no? De Pero todas maneras va. como me dijiste, pero este tema de la chilenización ha sido para mí vital. Lo vengo trabajando de tiempo y te contaré que hace 30 años estaba viendo unos videos que había grabado, luego de mi regreso a Tacna, pero que había grabado hace 30 años en Imagínate. Tacna, 30 años, gracias a Dios, con un periodista, Rodrigo Polo, que en paz descanse, gran señor, y Elena Flores, la presidenta de la Asociación a- presidenta de la Asociación de Ex Plebiscitarios de Tacna de Arica. Ahora formamos parte de esa asociación, los descendientes, porque ya no hay ex plebiscitarios, No, pues claro, ya. ¿no? Hace 30 años visité a varios ex plebiscitarios, les hice unas entrevistas. Era una cosa, pero primero muy vital, Emo- pero también de preocupación y de pena, porque muchos de ellos estaban en la más absoluta pobreza. El Estado no los ayudaba en nada, no les daba nada, ni 10 soles, ¿no? Entonces tengo todas esas grabaciones que eh, ya en el 2000, en 5 años se van a cumplir el centenario de la reincorporación de Tacna a la edad nacional. Y yo creo que ese es uno de las improntas que tengo por mi familia, porque como te voy a mencionar, eh, esta distinción de la Asociación de Publicitarios ha sido para mí una reivindicación que hace la vida a mi abuelito Bartolomé Ponce Ayeres, a mi tío Pedro Musa, a mi abuelita, a mis tíos, ahora te contaré, que fueron expulsados de Tacna violentamente por las autoridades de ocupación. Los votaron, los votaron, ¿no? Entonces, y él vinieron a Lima, él era un próspero comerciante allá, próspero. ¡Qué gente tan trabajadora, Marcelita! Eso es otra cosa que yo he aprendido de mi legado familiar, también de mis familiares por parte de mi madre. ¡Qué trabajadores! ¡Qué honrados! ¡Qué probos! Y entonces estas distinciones han sido para mí eso, una reivindicación que le hago, que hace la vida, no yo, la vida a mis familiares paternos, Ponzo Muso y otros tíos, pa- em, tíos abuelos, etcétera, porque realmente sufrieron mucho. Mi abuelito llegó a Lima, perdieron todo, porque vinieron sin menos cero, o con menos cero, y sufrió mucha depresión. Yo, recuerdo haber escuchado a mi papá, mi mamá también nos contaba, a mi tía Nena, que era el mayor, todas estas cosas, de cómo los chilenos actuaban, bueno, no voy a, cómo los chilenos actuaban en Tacna y Arica, ¿no? Y entonces los expulsaron. Estas distinciones son una reivindicación y, y he constatado, bueno, no debió, no, he visto el recuerdo, el cariño, el respeto, la solemnidad que la gente en Tacna tiene en su memoria colectiva sobre mi padre. Que eso me ha hecho muy feliz también, porque Claro que sí, como no, imagínate qué orgullo. sí, porque él ha sido un hombre muy estudioso, muy trabajador, muy trabajador. Jamás escuché a mis padres decir, hoy hemos engañado a esto, no, no, al contrario, nos engañaban a ellos, pero siem- siempre, siempre por el camino derecho. Entonces, ese legado, junto con su patriotismo, porque él luchó mucho por Tacna, estuvo en varias comisiones de relaciones exteriores por el tema de Tacna, con Bolivia y Chile, qué sé yo. Entonces, y ad honorem, ¿ah? Antes de las comisiones en relaciones exteriores, en el Ministerio de Educación, de gente brillante, como mi padre, o tan brillante como él, o más brillante que él, ¿ya? Eran ad honorem, y gente que se Claro. dedicaba a trabajar día y noche por esa comisión, por el Perú. Entonces, es otra cosa que debemos aprender. Yo a mis alumnas les digo,
Les hablo de Tello, de Ribagüero, de los mayores, también de mi padre, porque debemos aprender de ellos. Claro que sí. Debemos aprender de ellos. Y los jóvenes tienen que conocerlos. Son los que han sentado las bases de la cultura peruana del siglo XX, ¿no? De la mística, de, de lo que somos. Así es. Por eso es que no somos, pues, porque Porque no no, hemos aprendido, porque no sí, hemos aprendido, así es. sí, ¿no? Este, Elcita, como no puedo hablar mucho porque tenemos Claro, un tiempo limitado, ajá, acotado, sí, cuéntame estos reconocimientos que has recibido en agosto ajá, en Tacna. ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestan? ¿Qué es lo que te dan? ¿Qué es lo que pasa? Porque sí, muchos de nosotros no sabemos lo que pasa en Tacna. Muchos de nosotros no sabemos lo que pasa en Tacna. sí, Entonces, si puedes darnos un contexto y luego contarnos cómo fue la experiencia de sí, esta emoción tan linda, ¿no? sí. Después del Tratado de Ancón, que dio fin a la Guerra del Pacífico, bueno, algunos artículos que se escribió, pero el tercer artículo del tratado decía que las provincias de Tacna y Arica, porque Tacna, el departamento tenía tres provincias, Tacna, Arica y Tarata, las dos primeras pasarían a poder Chile durante 10 años, al término de los cuales habría un plebiscito que decidía disputar ambas provincias. Pero a los 10 años, Chile se dio cuenta de que si había un plebiscito iba a perderlas. Entonces, siempre demoró y realizó una civilización pacífica hasta 1900. A partir de 1900 comenzó la civilización violenta y comenzaron las expulsiones de maestros, de religiosos. Les contaré, por eso que tengo el documento, que el último matrimonio, ahí está en la fuente, ¿está? El último matrimonio el último matrimonio de un matrimonio peruano realizado por un sacerdote peruano fue el de mis abuelitos, Ah, Pastor Ernesto mira. Talleres y Elsa Musso de Pons, el 4 de marzo de 1910. De ahí el sacerdote cierra el libro y cuenta lo que pasó. Y entonces, bueno, vino la civilización todo este laberinto y hasta no hubo este plebiscito. Mi padre en las fronteras del Perú hablaba del plebiscito frustrado. Hasta que con el gobierno de Leguía, que no ha sido muy reivindicado por la historia, a pesar de, eh, se dio el Tratado de Lima. Se firmó el 28 de julio de 1929, donde se decía que al mes Chile iba a devolver Tacna. Y así fue. Bueno, antes nos habían quitado Tarata, la devolvieron, pero no toda. Y cuando devolvieron Tacna, tampoco se devolvieron toda. La cuestión es que el 28 de agosto de 1929, vamos a cumplir 100 años, Chile devolvió la provincia de Tacna. Entonces, todos los 28 de agosto hay una fiesta en Tacna y se da la procesión de la bandera. ¿Por qué es la procesión de la bandera? Porque don Federico Barreto, un gran poeta y literato tacneño, narró narró eh, lo que se llamó la procesión de la bandera, cuando es que los peruanos no podían cantar el himno nacional en sus casas. Cuando cantaban el himno, los chilenos tiraban la puerta, no podían, no podían izar su bandera. Entonces, un grupo de gente de la Asociación de Artesanos le pidió al intendente pasear la bandera. No, de ninguna manera, después viene un viva Chile, un viva el Perú. Entonces prometieron no hacerlo, no hablar. Entonces la bandera sale de la iglesia del Espíritu Santo, de la catedral. Y cuando la bandera sale después de la misa, o sea, se expande la bandera y la gente, sin ponerse de acuerdo, cae de rodillas, llorando. Y pasearon la bandera por las calles de Tacna. Entonces, por eso se recuerda la procesión de la bandera. Mi padre encontró ese relato de Barreto en la revista Variedades. No Vanidades, Variedades, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha ido difundiendo. Y entonces todos los 28 de agosto hay eso. Y por este motivo, la señora Elena Flores, la presidenta de la Asociación de Publicitarios, una gran mujer patriota, tan niña, que ha dedicado su vida a esta asociación, me dijo, lo habíamos conversado hace tiempo, pero me dijo, mira, María Elcita, me dijo, em, vamos, ya vamos a integrarte a la asociación, porque yo siempre los he ayudado, ¿no? En fin, y me dijo, ven a Tacna. Y justo en esos momentos también la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia y Defensores Calificados de la Patria, perdón, Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia
defensores del 2 de mayo y defensores del Estado de la Patria, me convocaron, me pidieron mi hoja de vida y me hicieron socia honoraria, bien, ¿no? Era como, es una como socia benemérita. Entonces fui a Tacna y se celebraron el 26, estuvimos en una cena con la escuela diplomática que nos invitaron, con los muchachos del primer año de la escuela diplomática, maravillosos chicos y chicas, pero conocían la historia, qué buenas conversaciones, bueno. El 27 fue la ceremonia de la imposición de la condecoración de la Benemérita en el casino militar. Y estas condecoraciones fueron porque me reconocen como heredera del legado familiar de mi abuelita y de mi padre, ¿no? Bueno, lógicamente mis otros familiares también lo son. Pero bueno, entonces, porque en la asociación de plebiscitarios me ponen, no cito, como descendiente de plebiscitarios y por su infinito amor al suelo tangueño. En realidad yo soy una tangueñista, ¿no? Entonces, en esta reunión bueno, estoy mezclando, en la Benemérita primero, fue muy emocionante, pues fue en el casino militar, y entra la escolta, todas lo habrás visto, no sé, entra la escolta, la sala de actuaciones estaba repleta con la gente, porque dos personas más fueron incorporadas también, una regidora de San Borja y una abogada también. Y cuando juré, sentí una gran emoción porque eh, juré por Dios, por la patria, por mi abuelito Bartolomé Pons Salleres, que fue expulsado con su familia por las autoridades de ocupación en mayo del año 25. Juré por mi padre, por el valor que él ha tenido de, de enseñar la peronidad. Juré por mi tandenismo también. Y también juré porque el curso de Historia del Perú, que es mantequilla, el curso de Historia del Perú, se vuelva a tener su particularidad y se enseñe la guerra del Pacífico, en la civilización de América, como lo enseño yo en la UNIFE. En la UNIFE aprovecho espacios para hacer eso. Bueno, y ya, luego también en la, en la, en la municipalidad nos invitó el alcalde y me dio el emblema municipal por su por su brillante trayectoria y contribución al desarrollo del conocimiento histórico y educativo del país, ¿no? Entonces, bueno, estas distinciones producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, porque todo esto Claro. me ha costado, Así es. y muchas veces más, porque en la universidad me enseñaron lo corto. En la universidad me enseñó la doctora Lumbar Temple, la doctora Alberto Tauro, eh, y otros docentes que eran amigos de mi papá. La doctora Temple me conocía desde que había nacido, entonces yo tenía que esforzarme Es más. que parece mentira, pero como uno lleva el apellido, tienes que demostrar Claro, que eres más claro, que eres más, ¿no? Y cuando los demás no tienen que demostrar nada. claro, no, en realidad que te esfuerzas, que trabajas, ¿no? Que no te viene nada Todos. gratis. No te viene nada gratis. Bueno, la vida te regala cosas también, es verdad, nuestro Dios nos regala cosas, es verdad, pero todo este esfuerzo académico es producto de tu trabajo, de tus Así es. lecturas, de tu trabajo, de los De tus oficios, horas, de tus miles de horas dedicadas. ¿no? Así es. Entonces, eso es así. Entonces, así como yo, mucha gente también, por supuesto, cada una en lo que hace, en cada uno en lo que hace. Porque ya eh, eh, con tu trabajo ya, bueno, ¿no? Entonces, yo sentí en Tacna mucha emoción patriótica, ¿no? O sea, es que, Qué lindo, ¿no? Qué lindo reconocimiento, porque la emoción que uno debe sentir de que todo ese esfuerzo, no solamente el tuyo, sino el de toda tu familia, de tu línea familiar, ha sí, sido puesto en valor, ¿no? sí, Y que yo todos, sí, sentí mucha emoción patriótica y mucha gratitud. Gratitud porque la vida me ha dado la oportunidad de hacer esto por mi familia. qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué emoción tan preciosa. Y qué orgullo para nosotras como exalumnas tenerte a ti como exalumna, porque, oye, eso no es gratuito. Y cuando uno hace todo ese esfuerzo y lo reconocen, lo gozamos todos los demás, porque Claro, es, claro, es parte de nuestro sistema de vida y también lo disfrutamos, ¿no? sí, somos productos de eso, del legado familiar, Así del es, legado del Sagrado Corazón, del Instituto Sagrado Corazón. Entonces, y de así nuestro es. propio esfuerzo y de nuestra autoeducación también. Es algo que yo
considero mucho la autoeducación. Creo que es Exactamente. importante eh, esa autoeducación, ¿no? Para toda la gente. Y un Así, tema chiquitito antes de cerrar, por supuesto, porque es importante. Yo siento que los niños de hoy no estudian la historia del Perú como deberían. Cuando yo veo los libros de historia del Perú, digo, Chancay, como dices tú, Chancay. ¿Qué podríamos recomendar a las autoridades que hagan para que la historia del Perú sea un curso eje y que sea un buen curso, que nos dé identidad, porque tampoco tenemos mucha identidad, porque no conocemos, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, que nos dé identidad y que nos procure como país, ser un país amante de su propio país, o sea, ser personas de un país que aman a su país, eso es lo claro. que quería decir, ¿no? Sí, dos ejemplos. Mi padre siempre luchó por eso, porque el curso de Historia del Perú y Geografía también vuelve a sin dualidad. Y cuando le entrevistaban, un político dijo, ah, por su interés, porque él vende el libro. Mentira. Y otra cosa también es que la Academia Nacional de Historia, su padre nunca le interesaba esas cosas. Bueno, la Academia Nacional de la Historia ha luchado también, sigue luchando porque el curso vuelva a su individualidad. Los chicos no saben nada de historia. Por experiencia les digo, llegan a la universidad y no saben, no les enseñan nada. Es un sancochado. Hace años, una editorial me invitó a escribir libros de primer y segundo secundario, en coautoría con otra persona. Se quedaron con, no, no pude. Comencé, no pude, porque no podía arriesgar mi prestigio, el de mi apellido. Y le dije, no lo puedo. No, pero si, ponga nomás, pero no le dije, no puedo. Historia, o historia del Perú, historia universal, geografía, educación, economía, no saben nada. Y además hay erratas, errores históricos, de análisis, de comprensión. Les ponen Chavín y después le ponen el Perú republicano. Entonces, no hay un ejemplo, ¿no? O sea, no hay una correlación, no hay mística por hacer textos de historia del Perú. Entonces siguen con esa cuestión de las ciencias sociales que, bueno, soy por dónde, pero cada curso también tiene su individualidad. Así es. Nosotros somos seres individuales. Es como la historia. Cuando salimos, como le digo a mis alumnas, ustedes cuando salen del salón, no va su brazo por acá, su pierna por allá, salen todas enteritas por la puerta. Es igual el curso. Las chicas, los jóvenes en general, no conocen ni su tiempo ni su espacio. Así No es. conocen. Te podrían decir que Mochica está al sur de Lima, ¿no? También. No es culpa de ellos, ¿ah? No, no, Es claro que culpa no. de Es culpa de... la currícula y de los gobiernos, de los ministros de educación, que no se atreven a hacer cambios. No se atreven, no se atreven. ¿Por qué razón? No sé. Yo creo que lo dejo ahí, pero no se atreven. Y no saben el daño que están haciendo al futuro del Perú. Y además nos quitan identidad, porque los niños que no conocen la historia del Perú no tienen de qué sentirse orgullosos. Así es. Se Entonces, ¿de qué tragan me su siento nombre. orgulloso? De nada, y entonces me voy y miro afuera, porque afuera sí hay orgullo de patria. Sí, sí, las autoridades son como los huaqueros que nos Así es, roban nuestro legado histórico, nuestra memoria histórica, nuestra memoria arqueológica histórica, como los que se roban los cuadros de las pinturas de las escuelas limeña, limeña, cusqueña, etcétera. Huaqueros de la historia, ciertamente. qué Sí, pena, realmente. al futuro, pero toda la vida, pero todos mencionan a Basadre. Todos mencionan a Basadre, que el Perú tiene, a pesar de sus problemas, tiene posibilidad. Mentira, la gente lo repite porque Sí, no, como de verdad, loritos, como loritos. yo quiero ser más, sí, de verdad, es un, Bueno, bueno, hay sí, una tarea, lo bonito es que queda una tarea. Y así que es es. una tarea que le queda a la siguiente generación. Porque ya nosotros vamos dando la vuelta a la esquina, como digo yo, estamos dando la... Esto, hay que seguir. Hay No, que, seguimos pues, pero ya somos las mayores, ¿no? Ahora ah, vienen los jóvenes que pueden hacer algo con eso, que pueden buscar un cambio. Bueno, como toda la historia, ¿no? Es un péndulo. Hay que cada buscar el cambio y historia, volver a tener un conocimiento mejor de la historia del Perú. así es. Pero creo que personas como tú abren una puerta enorme para toda esa generación joven. ¿No? Y a la hora que escuchan y dicen, oye, sí, ¿verdad? Esto es así, y comienzan a tomar nota de algo que no conocían y que puede ser interesante
encontrar ese nuevo espacio. ¿Qué les dirías a las generaciones jóvenes de exalumnas y a los que están hoy en el colegio? ¿Qué les dirías sobre la historia y qué recomendación les darías para que sigan ese camino? Bueno, eh, para que sigan el camino que su vocación los llama, ¿no? Lo que les gusta. Primero, hacer lo que ellos quieran. Si hacen, si estudian, si trabajan en lo que les gusta, van a hacer bien las cosas y van a ser felices. Pero si siguen una carrera porque no sé qué, no sé qué, no van a ser felices, ¿no? Eh, y decirles también lo que hemos mencionado. Primero, respetar el legado de los mayores. Respetar el legado de los mayores, respetar lo que han aprendido también en los colegios, de la espiritualidad, de la probidad, del respeto, de no copiarse en los colegios. Mira, eso, eso es bien importante porque se copian en los colegios y después siguen haciendo lo mismo. Ahora te diré que mis alumnas han entendido muchas cosas y están atentas cuando yo hablo de historia o de no copiarse. No se copian ahora, pero yo les sugeriría eso, ¿no? Y que lean, que lean, que lean, que lean mucho para desarrollar su oralidad, su expresión oral, su redacción, su ortografía, que forman parte del ser humano, forman parte del ser humano, somos una integralidad. Entonces, cuando tú escuchas a unos jóvenes hablar bonito, hablar bien, o sea, hablar bien, claro, tienen que mejorar, es una satisfacción, pero cuando escuchas a otros, entonces uno dice, bueno, ¿qué les han enseñado? ¿No? Efectivamente, ¿qué No, les han enseñado? es que todo forma parte de todo, Ujú. pero sobre todo respetar a los mayores, respetar a sus padres. Yo cuando termino mi clase les digo, ya bueno, bendiciones, lean, 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 cuiden a sus padres, ¿ah? Entonces, porque sí, hoy día, creo que no sé quién para juzgar, pero creo que los jóvenes deben querer un poco más a sus papás, a sus mamás, los sacrificios que hacen por mandarlos al colegio, a la universidad, a los institutos, en fin, o sea, dejan de tener tiempo o dinero para ser como pareja a los padres y porque pagan las cosas de los hijos. Entonces, yo creo que hay que desarrollar en los jóvenes valores humanos talentosos, ¿no? Valores humanos talentosos y moralidad. Ese es básico hoy día, Y moralidad. en cuanto a la historia, ¿qué les dirías? Que lean sobre historia, que lean sobre historia, que aprendan de los buenos hechos y los hechos negativos, porque en nuestra historia hay Ah, claro. de todo, pero pero que no juzguen despreocupadamente, ¿no? Y a veces te encuentras con gente que, ay, pero hubieran hecho esto, sí, pero todos son contextos históricos. Por ahí hace 2 años alguien dijo, hay que cambiar la letra en una sonata, hay que ponerla actual. No, el himno es producto de un momento histórico. Entonces, que lean sobre la historia, que lean, que busquen en internet, que vayan a conferencias, aunque ahora es más peligroso salir. Pero internet tiene muchas cosas, pero que lean bien, no cualquier cosa. Que aprendan de la historia, que aprendan, repito, de los grandes hombres y mujeres que han hecho obra en el Perú, que han hecho obra, que han sentado bases sólidas de la cultura, del trabajo, de la peruanidad, de la peruanidad. Y Andrés Belaúnde hablaba mucho de la peruanidad. Que lean de Andrés Belaúnde, que lean a esta gente, a Tello. Hay gente de arqueología que no conocen a Tello, al gran Julio César Tello Rojas, no lo conocen. Entonces, todos estos mayores eh, nos han dejado legados que hay que aprender y que conceptualizarlos y seguir la obra. Porque el Perú es una continuidad del tiempo y en el espacio, ya lo decía don Jorge Basadre. No paramos, hay que seguir, pero no Así es. destruir, no destruir, no destruir. Y trabajar por el bien común con Mm. honradez, con honradez, ¿no? Qué bonito lo que dices, Elcita. De verdad, yo te agradezco esta entrevista. Sé que eres una mujer muy ocupada, nos ha costado un poco poder llegar a esta hora, pero de verdad te lo agradezco porque primero te conocemos, que es importante, y segundo nos has dado un mensaje muy bonito también a todas nosotras, mayores y jóvenes.
a todas, porque a todas nos va a dar una mirada distinta también sobre el Perú y la peruanidad, ¿no? Sobre la peruanidad, porque a veces nos olvidamos de que Sí, patriotero no es patriota y claro, peruano no hace peruanidad. O sea, ser peruano eres peruano, pero la claro, peruanidad es otra cosa, ¿no? Así sí, que en nombre de toda la asociación y de todas las exalumnas, gracias por este tiempo que ha no, sido valioso. No termina aquí porque hay mucho más sobre lo que hablar, así que seguiremos conversando encantada. en el futuro. Lindo conversar contigo y conocerte personalmente. Gracias. Y, y Yo estoy, en cuanto tengamos esta entrevista ya al aire, te avisamos para que también puedas difundirla, cuando puedas difundirla con tu familia, con tus amigos, con tus compañeras de clase, ¿no? voy a poner mi face en mi tips de las chicas de mi curso de Historia y Cultura Peruana. Y se los Claro, 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 claro. voy a Qué poner. bonito. Yo soy la agradecida, Marcelita, de verdad, porque eh, prácticamente he escrito una especie de memoria, de mini memoria, entonces me ha ayudado a mí también mucho, ¿no? Pero de verdad, yo lo hago con mucha satisfacción, con mucha humildad. Eso aprendí también de mis padres, la humildad. No hay que ser sobrada, pues, porque además, ¿por qué? Porque la vida te está dando espacios para que tú puedas desarrollarte, entonces hay que responder solamente a eso. Entonces yo soy la agradecida y para mí con mucha satisfacción, emoción, de que sea la presidenta de la asociación de exalumnas No, no era la presidenta, no. Vocal, Ah, vocal del consejo soy, sí, la presidenta es Maribí Valdés es la presidenta. Maribí Valdés, bueno, Maribí, muchas gracias Maribí, a toda la junta directiva, agradezco mucho. De verdad, muchas gracias. Para mí ha sido un deleite. Qué Yo bonito, gracias. disfruto mucho con estas cosas. Pues muchas Yo gracias. también.